Sí. Bien. A ver, compartimos. Bien, entonces habíamos visto que había una variación de la temperatura durante el día. Eso nos reflejaba una temperatura mínima diaria y una temperatura máxima diaria. Y luego esa diferencia entre la temperatura mínima y máxima tenía que ver con la amplitud térmica. Esa amplitud térmica estaba influenciada tanto por la latitud como las estaciones del año, la distancia al mar, la topografía del lugar, la altura sobre el nivel del mar que nos encontramos y la nubosidad. Bien, después tenemos la temperatura del aire también, que sabemos que varía anualmente, esa temperatura. Hay una variación anual. La variación anual de esa temperatura tiene su origen fundamental en la variación estacional de la duración del día, y también en la inclinación con la cual inciden los rayos, el rayo solar sobre la superficie de la Tierra. Se tiene con ello entonces que para latitudes altas vamos a obtener mayor amplitud térmica durante el año. O sea, la temperatura térmica, la amplitud térmica, mejor dicho, anual va a ser mayor en las latitudes altas. Hay una fuerte influencia sobre esa amplitud térmica. Lo que tiene que ver, mejor dicho, la influencia en esa amplitud térmica es lo que se llama la continentalidad. Si me sale, tiene que ver con el continente, el hecho de que está más sobre la Tierra, lejos del mar, lo cual tiene su origen en el hecho de que la superficie terrestre, como dijimos, se calienta y se enfría más rápidamente que una superficie oceánica. Bueno, ahí podemos ver lo que son las líneas de esa variación de temperatura. Vemos la temperatura, y bueno, en este grado está en grado Fahrenheit, y abajo lo podemos ver en grado centígrado, cómo va variando la temperatura y cómo se va poniendo más fría hacia los polos. Esa es la variación de la temperatura del aire, acuérdense, en temperatura del aire. Bien, y después está la variación espacial de esa temperatura del aire. Como se dijimos, hay un gradiente de temperatura en la troposfera, ¿se acuerdan eso? Menos 6,5 grados por kilómetro, eso ya lo sabemos. Va disminuyendo a medida que aumenta la altura, ya que, bueno, desciende la temperatura va descendiendo con la altura. Sin embargo, este valor no es constante, tiene que ver con la altura y la estación del año. Entonces, se ve afectado también por fenómenos locales, por ejemplo, intercambio de energía, movimientos verticales y horizontales del aire, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces hay lugares que ese gradiente hidráulico en realidad es de 5 grados por kilómetro, y en otros lugares, en el verano, por ejemplo, puede llegar a los 7 grados centígrados por kilómetro. Bueno, siendo valores, digamos, en el invierno, en caso de zonas continentales, donde el gradiente es positivo. En esa parte tenemos un gradiente que es casi de 7. Luego tenemos la variación geográfica de la temperatura del aire. O sea, tiene que ver con que las temperaturas medias anuales... ¿Sí? ¿Podés aceptar a algunos chicos que están en espera? A ver, a mí no me sale... Ah, ya me fijo porque view. A ver. Listo. Hay 2. Ahí está. Bien. Entonces ya hemos visto una variación anual de la temperatura del aire, luego una variación espacial de la temperatura del aire, y ahora hay una variación geográfica de la temperatura del aire. Como dijimos entonces, estas temperaturas medias anuales van a disminuir con el aumento de la latitud. Luego la distribución geográfica de las mismas, a ver, esta distribución de energía calórica en función de la geografía, al igual que cuando nosotros hacemos líneas de igual altura, como no sé si se acuerdan, en otra materia vemos lo que serían las curvas de nivel, acá hacemos lo que se llaman isotermas. Las líneas isotermas son líneas que unen puntos de igual temperatura. Entonces, si
En el caso que las isotermas, digamos, si no fuese por los efectos estos que dijimos, cómo varía la temperatura en función de la latitud y de todos estos fenómenos que hemos venido viendo, las isotermas serían todas paralelas, arrancarían en el ecuador y irían, digamos, disminuyendo las energías de igual temperatura, serían menores y serían mínimas en el polo. En cambio, a ver si puedo mover este. Ustedes ven cómo es la isoterma media anual en el planeta y esa distribución que tienen. Eso tiene que ver como dijimos, con el efecto de la tierra y del mar. Tiene también que ver, saben, con las corrientes marinas. Ustedes saben que hay corrientes frías o cálidas que son como ríos dentro del mar y que modifican la temperatura de las aguas y hace que en zonas costeras con latitudes, digamos, muy distintas tengan igual las temperaturas. A veces uno, por ejemplo, habla de las grutas en Argentina y está bastante al sur de la Argentina, sin embargo, la temperatura del agua y de la zona costera, es muy similar por ahí a la del Mar del Plata. ¿Y eso por qué? Tiene que ver justamente porque ahí hay una corriente marina relativamente cálida que llega hacia la costa, ¿no? Y tiene también que ver en esta dispersión de la temperatura, cuando estamos viendo cómo varían ahí las isotermas, la altitud, que bueno, eso tiene que ver también con la altura que tienen ciertos lugares. Ustedes saben lo que es los Andes, lo que es por ejemplo, en la zona más de llanura, hay una diferencia de altura y eso provoca una diferencia de temperaturas también. O sea, tiene que ver también esa dispersión de las isotermas, la altitud de la zona donde estemos trabajando. Bueno, ¿cuáles son cómo se mide la temperatura del aire? Lo principal, digamos, instrumento que utilizamos para medir la temperatura del aire es el termómetro. Y el más utilizado es el termómetro de mercurio. También hay aparatos más modernos que miden la temperatura de acuerdo a la variación de una resistencia eléctrica de un sólido. Va analizando cómo varía en función de la temperatura ese sólido, tiene una dilatación, una contracción, y a la vez tiene varía la resistencia eléctrica que circula por él, entonces en función de eso va determinada la temperatura que existe. Dentro de estos termómetros, como dijimos, para medir la temperatura del aire hay dos fundamentales que son los de máxima y el termómetro de mínima, que no son iguales. El termómetro de máxima, ¿qué es lo que tiene? Tiene un estrechamiento en el tubo capilar, abajo, cerca del depósito, que impide el retroceso del mercurio que tiene adentro, ¿no? Que cuando alcanza la temperatura máxima queda por arriba de ese estrechamiento en el bulbo. En cambio, en los termómetros de mínima se caracterizan porque tienen alcohol en vez de mercurio. Y no son tubos capilares, sino que tienen un diámetro mayor y tiene suficiente diámetro para que permita ese movimiento, esa dilatación, y arriba tiene un esmalte en el interior que cuando es arrastrado hasta la posición, digamos, de mínima sería, y es ubicado y queda ahí en ese lugar. Después desciende, digamos, el alcohol tiene mucha variación con la temperatura, por eso se utiliza para medir las temperaturas mínimas. Entonces, el de máxima tiene mercurio, tiene un estrechamiento capilar, y el de mínima no es un vaso capilar y tiene alcohol en vez de mercurio. Esos son los dos termómetros que nosotros utilizamos ahí. Ahí al de arriba, ustedes verán, tiene el bulbo. Este sería el termómetro de máxima y este sería el termómetro de mínima. Estos son los sensores que les dije para medir la temperatura. Son mucho más modernos y bueno, permiten obviamente medir la temperatura en forma sistemática. Se pueden programar después conectado a una computadora y podemos obtener los valores de la temperatura a lo largo del día y llevar un registro diario, mensual y anual de la temperatura tranquilamente en una base de datos. Ese otro aparato más antiguo que se utilizaba antes para medir la temperatura, y lo que se hacía es a través de dispositivos de relojería, iba girando, daba una vuelta, digamos, en el día, daba una vuelta total,
y tenía como una pluma que en función de la temperatura iba moviéndose y iba marcando la temperatura en ese momento. Digamos, entonces durante el día tenemos un registro continuo de esa temperatura. Siempre que ustedes vean un aparato que registra el dato en forma continua, se le agrega el prefijo grafo. Entonces el termómetro y este es el termógrafo. El termógrafo mide la temperatura en forma continua. Este otro, el termohigógrafo, otro que mide dos cosas aparte de la temperatura, también mide la temperatura del aire y la temperatura o la humedad también del aire, eso lo vamos a ver después. Y bueno, ahora pasamos a lo que sería la presión atmosférica. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, hasta más o menos la mitad de la clase, de ahí vamos a hacer un intervalo de unos 15 minutos y seguimos así, terminamos tipo 6:30. La presión atmosférica, bueno, como sabemos, la atmósfera, dijimos en un principio, está compuesta por un fluido gaseoso y esta tiene una variación, digamos, la presión atmosférica tiene una variación de presión que aumenta desde su límite superior hacia la superficie terrestre, donde alcanza el máximo. Imagínense, cuando uno habla de presión atmosférica, imagínense que ustedes sobre su cabeza tienen una columna de aire, sobre la superficie de su cabeza están aguantando una columna de aire que llega hasta el final de la atmósfera. Toda esa columna de aire tiene un peso. ¿Dónde va a ser máximo? Cuando yo me encuentre a nivel del mar. Entonces, una superficie a nivel del mar de 1 metro cuadrado, supongamos, tiene arriba una columna de 1 metro cuadrado por una altura de varios kilómetros hasta la atmósfera. Esa columna de gas, de aire, está ejerciendo una presión. Esa sería la presión atmosférica. Bien. ¿Y qué valor tiene? El valor normal de esa presión atmosférica a nivel del mar, ya la conocemos, es de 1013 hectopascales. Bien. Digamos, en algunos servicios meteorológicos a la presión le indican también como milibares, donde un milibar es igual a 1 hectopascal. Y el valor normal de la presión atmosférica a nivel del mar, también lo podemos expresar en milímetros, es de 760 milímetros columna de mercurio. Esto ya lo vieron en otras materias. Acá es un repaso y un concepto sobre qué definición tiene esa presión atmosférica. Vamos a ver que hay una variación también de esa presión atmosférica. No es la misma presión en todo el tiempo y en cualquier lugar. Depende. Hay una variación normal diaria de esa presión atmosférica. Por ejemplo, en zonas tropicales, la presión atmosférica sufre una variación diaria que es bastante regular. La presión aumenta desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Luego desciende hasta las 4 de la tarde y luego vuelve a aumentar hasta las 10 de la noche. Y desciende nuevamente hasta las 4. Bueno, en esa doble oscilación, el valor más bajo es a las 4 de la tarde y el más alto es a las 10 de la mañana. En las zonas templadas, si bien esta variación se presenta, también hay una variación, pero tiene mucho menos amplitud. Esto tiene que ver, chicos, imagínense, con la temperatura. Estamos hablando de un fluido. Entonces, cuando el fluido, el gas, tiene mayor temperatura, ¿qué pasa? Es menos denso. Entonces, a mayor temperatura, el gas se hace menos denso, entonces pesa menos esa cantidad de gas que tengo sobre mi cabeza. En cambio, cuando un fluido está más frío, se hace más denso y por lo tanto tiene un valor máximo de peso. Tiene que ver con eso. Por eso es que hay ese doble oscilamiento que tiene que ver con la fluctuación de la temperatura durante el día. Bueno, luego también tenemos una variación normal anual de la presión atmosférica. Bueno, tiene que ver con que en las diferentes zonas del planeta esta presión tiene una variación que es también regular durante el año. Por ejemplo, en la Argentina, la presión atmosférica generalmente es máxima en invierno y mínima en verano. Como dijimos, eso tiene que ver con el tema de la temperatura, ya que
en el invierno el aire es más denso porque tiene menos temperatura, y en el verano es menos denso porque tiene mayor temperatura. Entonces menos denso, pesa menos. Entonces tengo la presión atmosférica menor en el verano. Estas variaciones, ya sea diarias y anuales, son, digamos, las que hay que considerar, y son bastante regulares, esa variación. Luego tenemos una variación de la presión atmosférica que tiene que ver con la altura. Bueno, a medida que nosotros vamos aumentando la altura sobre la superficie de la Tierra, ¿qué va pasando? La presión va disminuyendo. Y claro, porque la columna de aire que tengo arriba ya es menor, tiene menos altura, pues yo voy subiendo. Entonces tiene que ver justamente con esa columna de gas que tengo desde la atmósfera hacia abajo. Luego tenemos, digamos, una variación geográfica de la presión atmosférica, y esa variación geográfica es lo que me denomina, o está representada por las líneas isobaras, que son líneas, digamos, de igual presión, así como habíamos hablado recién de la isoterma. Estas son las isobaras. A ver si hay un gráfico. Ahí tenemos una variación. Bueno, sobre la banda ecuatorial, por ejemplo, hay entre los 15 de latitud sur y 15 de latitud norte, tenemos una presión atmosférica baja. En esas calmas ecuatoriales hay una presión atmosférica baja. Luego, entre los 15 grados de latitud sur y los 40, hay una faja de alta presión. Esto que producen, ya vamos a ver más adelante, que son los ciclones y los anticiclones. Bueno, ahí hay anticiclones ubicados en posiciones medias, generalmente en Chile, más o menos en el Pacífico, y en Uruguay. Bien. Y bueno, y sobre los océanos, en el hemisferio norte, tenemos una variación también similar. En el continente hay una mayor diferencia, y podemos ver una diferencia, digamos, existe un descenso de presión entre los 40 y los 70 grados de latitud. Acá ustedes van viendo cómo va, en función de la latitud, cómo va variando esa presión atmosférica, y ven que no es constante, justamente por todo lo que influye en esa medición de la presión en esos lugares. La menor en lugar, como dijimos, de mayor calor, que sería la zona ecuatorial. Bien. Después, acá, por ejemplo, vemos cómo están la variación atmosférica, que tiene que ver con centros de alta presión, que son los anticiclones, y los centros de baja presión, que son los ciclones. Hay un gráfico, más adelante vamos a ver cómo estos centros de baja presión o de alta presión tienen que ver, o son los que generan los movimientos ascendente y descendente del aire. Y después tenemos estos movimientos ascendente y descendente van a generar también movimientos horizontales. El movimiento horizontal del aire es lo que nosotros le llamamos viento. Todo esto tiene que ver. Y este movimiento, como ustedes están viendo, el anticiclón, el ciclón, el anticiclón es una columna de aire que desciende. Y el ciclón, que es un centro de baja presión, es una cantidad o cierta cantidad de aire que asciende. Eso van a ver más adelante, que provocan también ese ascenso y descenso del aire, que tiene cierta temperatura. Cuando se pone en contacto con las nubes, generan precipitación. Por eso es que es importante ver, porque se va a producir un intercambio de calor en esta variación de la atmósfera. Bueno, esa es otra variación geográfica. Ahí vamos viendo otras formas. Y cómo se mide la presión atmosférica. La presión atmosférica ahí la vemos que se mide con un barómetro. En este caso el barómetro de mercurio. Miren el funcionamiento básico. Si tengo un tubo donde tengo vacío acá, no tengo nada que le ofrezca resistencia, entonces la presión atmosférica que ejerce sobre esta superficie va a hacer que el fluido ascienda. Si yo a este elemento básico ideal lo llevo al nivel del mar, lo lógico sería que esto ascienda hasta una altura de 760 milímetros. Ese es el concepto. Estos son los termómetros, digamos, ya más estandarizados. Los barómetros.
que son para medir la presión atmosférica, ¿eh? Acuérdense, cuando esa medición se realiza en una forma continua, o sea, se lleva un registro, se denomina con el barógrafo, con el prefijo grafo. Bien. Ahí vamos diferente, ven, la presión atmosférica influye sobre este fuelle, y ese fuelle, que tiene mucha sensibilidad, va subiendo, bajando una pluma, y a la vez tiene un dispositivo de relojería que durante el día iba dando una vuelta, entonces iba dibujando continuamente, registrando la presión atmosférica en una cinta, en un papel. Después uno sacaba el papel, lo extendía y podía ver durante, qué sé yo, una semana o 2 semanas o un mes, esa variación de la presión atmosférica. Y bueno, ahora pasamos a lo que sería otro puntito, que es el agua en la atmósfera. Acá, bueno, tenemos que ver con que el agua, en su distinto estado en la Tierra, una pequeña parte de esa agua se encuentra en la atmósfera. Y como dijimos al principio, está ubicada generalmente por debajo de los 6 kilómetros de altura. En esta zona, digamos, hay un intercambio de humedad con la hidrósfera y con la litósfera, y también con la cobertura vegetal. Acuérdense, la litósfera es la parte ya de la Tierra, ¿no?, de la superficie terrestre. En esta parte tenemos varios fenómenos, que eso lo han visto un poco con el ingeniero Leandro Díaz, y si no, bueno, durante el ciclo del agua, que tiene que ver con la evaporación, la condensación y la precipitación. Es un poquito un repaso de lo que era el ciclo del agua. Y ahí vemos lo que sería la humedad del aire. Bien, el contenido entonces de vapor de agua, ¿cómo está el agua en el aire? ¿Cómo la determinamos? Está en forma de vapor. Eso es fundamental. Entonces, el contenido de vapor de agua que está presente en la atmósfera tiene influencia con el tiempo atmosférico y sobre todo con el clima. Esto tiene que ver porque afecta la capacidad de absorción que tiene de energía calórica del aire, y también tiene que ver con que afecta la temperatura del aire, hay un proceso de evaporación, y también posibilita la formación de nubes, niebla, puede ser rocío, granizo, hay precipitaciones. Las precipitaciones pueden ser tanto, ya saben, líquidas como sólidas en el caso de granizo, en el caso de nieve. Ese contenido de humedad en la atmósfera se las puede indicar de varias maneras. Una es la humedad absoluta. La humedad absoluta es la masa de vapor de agua que hay en unidad de volumen del aire húmedo que lo contiene. Esa es la definición de humedad absoluta. Otra forma es la humedad específica, que es la masa de vapor de agua que se mezcla con la unidad de masa de aire seco para conformar el aire húmedo. Y por último, la humedad relativa, que es el cociente expresado en % de la masa de vapor de agua que contiene un cierto volumen de aire a una determinada temperatura, y la masa de vapor de agua que contendría ese mismo volumen de aire si es que está saturado a la misma temperatura. Bueno, son definiciones, pero lo importante es que ustedes sepan que ese contenido de humedad en la atmósfera se lo indica ya sea con la humedad absoluta, con la humedad específica o con la humedad relativa. Acuérdense, cuando dan muchas veces las noticias, dice la humedad relativa de hoy es de tanto %. Ese es el dato que nos dan generalmente en la televisión, la humedad relativa. Por eso y es importante, digamos, saber cuando uno le dan un dato, qué dato es el que le están dando, porque en función de eso son los cálculos después que realizamos con esos datos para obtener, digamos, en nuestro trabajo. Esto es muy utilizado fundamentalmente en la parte de agronomía. Ellos van a saber, de acuerdo a esa humedad relativa, van a ir viendo la cantidad de agua que tienen que proporcionar a la planta, y también tiene que ver con el hecho, por ejemplo, para predecir la lluvia, las tormentas. Tiene que ver eso, la humedad del aire. Bueno, otro indicador de humedad también que se utiliza y es muy importante es la presión de vapor. La presión de vapor, que para una temperatura, digamos, X, varía desde 0
hasta un máximo, y el máximo tiene que ver con la presión de vapor saturante. Y por último, otro indicador importante es el punto de rocío, que el que está acá. El punto de rocío es el que tiene que ver con la temperatura a la que se produce la saturación del aire, si se enfría el aire a presión constante y sin pérdida ni ganancia de vapor de agua. Esa sería la definición. ¿Cómo se mide el contenido de humedad? Bueno, lo que se utiliza para medir la humedad del aire es un instrumento llamado psicrómetro. El psicrómetro, este que estamos viendo ahí, posee dos termómetros. Uno denominado seco, que es el que registra la temperatura del aire que hay a la vuelta del bulbo, y otro próximo, otro a la par, pegadito a ese, que tiene el bulbo rodeado permanentemente de una fina película de agua. Es lo que se llama, tiene el nombre de termómetro húmedo. Entonces, ¿qué pasa? El agua que rodea al bulbo ese, para evaporarse, toma calor de lo que sería el termómetro, esa parte del termómetro, y provoca que la lectura del termómetro húmedo sea inferior a la del seco. Entonces, con la lectura de ambos termómetros y una tabla, es lo que se encuentra la presión de vapor y la humedad relativa. Acá lo vemos al termómetro húmedo, que tiene una mallita. Ustedes saben que esto es el concepto más o menos que ustedes, a ver, queremos medir la humedad del aire, y mientras más húmedo esté el aire, es menor la posibilidad de secarse ese bulbo. Ustedes han visto cuando en el verano, que está re húmedo, transpiramos o lavamos la ropa y demora un montón en secarse. En cambio, cuando está seco el tiempo, ya sea verano o invierno, generalmente en invierno acá en Tucumán, la ropa la dejamos al sol y se seca volando. O sea, esa cantidad de humedad que hay en el aire, si es mínima, se va a secar mucho más rápido ese bulbo, y si es máxima, va a demorar más en secarse. Y esa diferencia también de tiempo tiene que ver con la cantidad de calor que le va a sacar, porque para producir esa evaporación del agua, ustedes saben que lo que hace es producir el enfriamiento del sólido. Es más o menos, seguramente muchos de ustedes saben, por ejemplo, cuando uno quiere enfriar una bebida y estamos en el campo, no tenemos nada, no tenemos cómo hacer, entonces la bebida está caliente, ¿qué hacemos? Agarramos un paño, una remera, lo que sea, la mojamos, envolvemos a bebida y la ponemos al sol. Entonces todo el agua que estaba en la remera se calienta la remera, comienza a evaporarse ese agua, y para poder evaporarse intercambia calor con el fluido, la botella de agua, y la enfría. Eso es el proceso el fenómeno que está pasando. Y bueno, en una tablita después, ustedes miden la temperatura que hay en este momento en el termómetro húmedo y en el seco, y por una tablita van a obtener, de acuerdo al fabricante de cada aparato, estos son aparatos bien diferentes que tienen que ver con diferentes fabricantes, van a ir obteniendo los valores de punto de rocío y de humedad. Bien, chicos, hagamos un stop aquí, a ver, que quedan un poco nada más. Son las 5:28. Quedaría, nos encontremos a las -10. Descansemos 20 minutos. A las 6:10 le hago un nuevo link en el Zoom, porque bueno, estoy teniendo problemas, no sé por qué no me puedo conectar con el mismo link. Y bueno, nos conectamos de nuevo y ya terminamos. Yo creo que en 40 minutos más vamos a terminar la clase, ¿eh? A las 6:10 nos volvemos a conectar. Ok. Gracias. Gracias. Bien, ingeniero. Gracias. Ujú. Bien, ingeniero.